Hola, un saludo cordial. En esta ocasión voy a referirme específicamente al documento generado relacionado con los conceptos perdidos, donde obviamente nos enseña la forma en la cual nosotros debemos o podemos en su momento realizar las respectivas evaluaciones a nuestros estudiantes dentro de los procesos educativos, dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje que ellos desarrollan en las instituciones educativas del país, incluyendo instituciones de educación superior. En ese orden de ideas debo relacionarlo específicamente dentro del contexto educativo en el cual me encuentro. Yo laboro en la institución educativa Eduardo Carranza, en su sede de bachillerato José Celestino Mutis, de acá de Puerto Carreño, Bichada. Es una institución que entre sus dos sedes tiene alrededor de 1.100 estudiantes, donde la sede de bachillerato en la cual laboro contamos con alrededor de 380 estudiantes que en cierta medida tienen sus condiciones emocionales, de autoestima bajo en algunos casos, debido a la situación familiar en la cual viven, ya que son familias de escasos recursos, con una situación socioeconómica y social, valga la redundancia, bastante fuerte, considerable en algunos casos. Y obviamente en muchas ocasiones eso perjudica o, o, o afecta, influye, para ser más precisos, en los procesos de nuestros estudiantes. En ese caso, yo considero que dentro de los diferentes sesgos de la evaluación y evidentes, obviamente, que nos presenta ese documento, yo voy a referirme específicamente a los que he visto, los que he vivido, los que he observado durante mi proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la asignatura que, que transmito, que enseño, que es inglés. Uno de esos sesgos es el sesgo de confirmación, un sesgo que en cierta medida tiene tendencia a observar solo lo que confirma nuestras ideas previas sobre el estudiante, que en muchas ocasiones nosotros nos equivocamos, cometemos muchos errores solamente a observar a un estudiante desde primera vista, de la primera perspectiva que tenemos de ellos, sin antes tomarnos la tarea por lo menos de interactuar con ellos, de conocer un poquito más a fondo la situación de ellos, cómo ven ellos el proceso educativo, y cada uno de los conceptos o habilidades que ellos pueden tener para relacionarse y en su efecto para desenvolverse dentro de los procesos que se imparten de acuerdo al área en específico, la asignatura en la cual nos referimos, en ese caso el inglés. Y hablo por mí, porque yo soy consciente de que en muchas ocasiones he cometido ese error de observar a un estudiante que a primera vista tiene un comportamiento bastante considerable, comportamiento disciplinario, y sin pensarlo dos veces digo, ese estudiante quizás no es muy buen estudiante, no es muy buen elemento. Pero después que entro en interacción académica con él, veo que tiene su potencial, que tiene cómo desenvolverse de la mejor manera posible, que puede observar en los demás unas habilidades que le ayudan a él, las toma, y que dentro de su rol como estudiante y en cierta medida dentro de los trabajos colaborativos que se organizan dentro del aula y fuera de ella, el estudiante mejora su comportamiento y aún así sus procesos de aprendizaje son muy valiosos para él y para la institución educativa. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de situaciones, creo que es válido comentar con respecto al sesgo de confirmación, que para muchos de nosotros es muy común cometer ese error. El otro sesgo que podemos resaltar aquí es el efecto primario, o llamado también el sesgo de las expectativas. Es un sesgo que de alguna otra manera contempla la influencia previa en cuanto al rendimiento real del estudiante, que en muchas ocasiones está relacionado muy bien con el contexto social, que puede generar un bajo rendimiento del estudiante según el caso, en su efecto de elevarlo. Yo creo que eso aquí depende mucho de la forma en la cual el estudiante vea las circunstancias y las situaciones que está viviendo. Entonces, la idea aquí es, como docente, mantener en ellos una motivación constante que le ayuda a mejorar sus expectativas positivas, obviamente, para que eso le ayude a mejorar su rendimiento académico y no influya en la disciplina quizás equívoca, errónea en él dentro de la institución educativa. El otro es la comparación social. A veces nosotros miramos afuera, miramos las formas en las cuales el estudiante se comporta por fuera, pero desconocemos en la realidad que él vive y la forma en la cual nosotros podemos ayudarle a que mejore sus comportamientos sociales y que eso ayude mucho
rendimiento académico. Por otro lado, el sesgo de severidad o indulgencia. Este es un sesgo que en cierta medida nos ayuda a nosotros a reflexionar bastante, porque a veces tendemos a ser bastante duros con algunos estudiantes, quizás por su comportamiento en ellos, por la forma en la cual ellos se desempeñan, por la forma en la cual ellos se comportan con los demás y con él mismo, en el aula de clase también. Pero también a veces son bastante permisivos, que eso también lleva a que el estudiante su rendimiento académico no lo mejore, no se esfuerce un poco más para ser mejor cada día. O sea que yo considero que debemos hacer aquí como una balanza, un equilibrio, para que ese tipo de situaciones no terminen afectando el proceso educativo